Queridos peregrinos, me alegra mucho saludarlos nuevamente después de este momento de oración que han tenido en comunidad, especialmente en este mes de septiembre, un mes especial también dedicado a a la Santa Faz, donde hemos celebrado el pasado domingo la exaltación de la cruz. Em, Aquí en España se celebró el domingo, me imagino también en el resto de la Iglesia Universal, creo yo. Pero bueno, quisiera compartirles esta reflexión en torno al tema de la familia, que es el que hemos estado tratando en estas formaciones y que nos ha propuesto también Angelita, el continuar reflexionando sobre temas familiares, lo cual pues es muy importante para nosotros como peregrinos que pertenecemos pues a nuestras familias de origen, pero también muchos hemos conformado nuestras propias familias. Entonces siempre es una alegría volver sobre estos temas y hoy yo quisiera hablarles en el marco de este mes de septiembre, específicamente también de las cruces que viven nuestras familias y cómo afrontar esas cruces. Entonces quisiera iniciar con una pequeña introducción acerca de la exaltación de la cruz que celebramos hace muy poco y que pues nos da muchas pistas de cómo vivir la cruz unidos a Jesús. La cruz como un símbolo de salvación, como la ciencia de la cruz, ¿no? Que tiene todo un misterio que podemos conocer a través de la gracia de Dios, un misterio de cómo vivir el día a día y sobre todo las dificultades y tribulaciones personales, pero también en la familia, pues siempre uniéndonos a la cruz de Cristo. Algo que no nos suena raro, porque cuando la iglesia nos habla efectivamente de la cruz, pues nos habla también del sufrimiento que purifica, ¿no? Y nos habla también de unirnos a la cruz, de morir al pecado en la cruz, de unirnos a Jesús en la cruz, en nuestro sufrimiento. Y cómo así el sufrimiento se vuelve redentor, se vuelve sanador, liberador, ¿no? Entonces, para introducir, pues quisiera hablarles de esta fiesta tan importante en la iglesia, que empieza, que el 13 de septiembre del año 335 se dedicó en Jerusalén la iglesia de la resurrección y del martirio. Al día siguiente de esta dedicación, en una solemne ceremonia, se expuso la cruz que la emperatriz Helena había encontrado el 14 de septiembre del 320. En el año 614, Cosro, el rey de los persas, declara la guerra al imperio bizantino. Tras ocupar Jerusalén, se llevó entre sus tesoros la cruz de Jesús y el emperador Heraclio propuso la paz a Cosro, pero este rechazó la oferta. Ante la negativa, Heraclio le hizo la guerra y en el año 627 venció la batalla de Nínive. Tras la caída, Heraclio exigió a su sucesor la devolución, a su predecesor, la devolución de la cruz, que regresó hacia Jerusalén. Entonces, esta es la historia muy antigua de la fiesta de la exaltación, pero pues es una fiesta muy importante. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo no solo es símbolo del sufrimiento de Cristo, sino del símbolo del sufrimiento redentor de Cristo por cada uno de nosotros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra catequesis como católicos hablamos de que Jesús murió por nosotros. Se nos vuelve muy normal esta expresión, pero no es solo una expresión, debe ser una realidad en nuestras vidas. El darnos cuenta que tal es el amor por mí, Diana, por Angelita, por cada uno de ustedes de manera personal, única, irreemplazable, irrepetible de Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros de manera particular, claro, por toda la humanidad, por todos los pecadores, claro, pero de una manera
muy personal por mí, ¿no? Y que también en medio de eso, pues nos reconocemos pecadores. Cuando nos miramos ante la cruz, nos miramos también que allí murió Jesús, él siendo inocente, en una muerte que en ese tiempo era considerada, pues, lo peor, para los peores de los peores, la sufre el Redentor, el Cordero sin mancha, ¿no? Entonces, cuando vemos a Jesús en la cruz, pues sin duda nos cuestionamos también sobre nuestra propia vida y sobre nuestro propio pecado y sobre la necesidad que cada uno de nosotros tiene de cambiar. Entonces, es precioso toda esta catequesis sobre la cruz. Y hay algo muy lindo que escribía Benedicto XVI y era que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto lo escribió en Deus Caritas Est, sino por el encuentro personal con la persona de Cristo, ¿no? Este es determinante y para nosotros esta fiesta de la Santa Cruz nos lleva a encontrarnos con la persona de Cristo crucificado, ¿no? La Santa Cruz muestra que Dios quiere construir una relación de amor con cada uno de nosotros, personal e irrepetible, y que Él realmente ha muerto por cada uno de nosotros, lo que les comentaba antes, ¿no? Entonces nos lleva a tener un gran sentimiento de ternura, de gratitud hacia Jesús por su muerte en la cruz. Ahora, quisiera, ya pasando propiamente al tema de la charla, proponer una, un Vía Crucis que se los voy a enviar, ¿no? Que fue presidido por el Papa Francisco en el 2022 y he tomado como referencia este Vía Crucis para hablar de la cruz, pero especialmente de las cruces que se llevan en las familias, así se llamaba este Vía Crucis, las crucis de las familias. No sé si ustedes han podido alguna vez seguir el Santo Vía Crucis del Viernes Santo desde el Coliseo Romano, pero siempre tiene un tema especial. Y hay veces, bueno, no sé si siempre, pero que el Papa encarga también la redacción de estos, estos fragmentos que se leen en el Vía Crucis, pues a diferentes personas. En este caso eran a personas muy específicas que reflexionaron sobre las cruces de las familias. Por ejemplo, la primera estación hablaba una pareja de esposos jóvenes. La segunda estación, una familia en misión. Y por ejemplo, quisiera compartirles la primera estación. La primera estación, pues es la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, pero estaba centrada en reflexionar sobre los esposos apenas casados, ¿no? Y, y reflexionaban ellos que están recién casados, su matrimonio no ha pasado por demasiadas tormentas, sin embargo, relatan que recién casados llegó la pandemia. Y, y pues los desafíos que eso trajo, también los beneficios para su matrimonio, ¿no? Al estar juntos y unidos en ese momento en que no se podía hacer prácticamente nada fuera de casa, ¿no? Em, También hablaban sobre, por ejemplo, cómo durante ese tiempo de la pandemia aumentaron tanto las separaciones, los divorcios. Em, y hablaban también, hablaban de que leían eso en los periódicos de los divorcios y que muchas personas les decían que seguramente se separarían, porque así va el mundo, porque como si se tratara simplemente de una cuestión estadística. Em, y em, continúa diciendo, ves que estoy leyendo para extraer lo indicado. Bueno, continúa relatando
que, em, pues cuando piensan en las parejas de amigos que se separaron durante ese tiempo, hablaban, por ejemplo, de que ya no se entienden, que viven bajo el mismo techo como dos extraños, la angustia que han vivido durante ese tiempo de la pandemia. Y ellos reflexionaban al final, porque creemos que nuestro matrimonio y nuestra familia dependen solo de nosotros, de nuestras fuerzas. Nos estamos dando cuenta de que el matrimonio no es solo una aventura romántica, sino que también es un Getsemaní. Es experimentar la angustia antes de partir tu propio cuerpo por el otro. Entonces es precioso porque empiezan cada una de estas personas encargadas de estas estaciones a reflexionar sobre su propia situación. Les digo otra, por ejemplo, ya vimos una familia en misión, pero también hablaban unos esposos ancianos sin hijos, una familia numerosa, una familia con un hijo con discapacidad, una familia que coordina un hogar de acogida, una familia con la madre enferma, una pareja de abuelos, una viuda con hijos, una familia con un hijo consagrado. Uno puede decir, pero ¿cómo se puede ver esto como una cruz? Bueno, cada persona y cada familia vive situaciones muy distintas y a veces vive un duelo por la separación de los hijos. También son cosas que podemos unir a Jesús en la cruz y Él le da sentido con su amor a todo lo que vivimos. También una familia que ha perdido una hija, una familia ucraniana y una familia rusa, familias migrantes, otra familia de migrantes. Y así continúan todas las meditaciones. Se los voy a enviar porque es muy bonito y bueno, todos los viernes en la iglesia se dedica a la pasión de Cristo y por qué no, pues aunque hayan pasado ya varios años desde que se escribió este Vía Crucis y nos hayamos alejado, por ejemplo, del drama de la pandemia, pues podemos tal vez eh, leerlo y nos puede ayudar. Quiero, por ejemplo, contarles, pienso que se me hace es bonito, por ejemplo, una familia con un hijo con discapacidad. Nos vamos hacia la quinta estación y la quinta estación es Jesús es juzgado por Pilatos. Nos acordamos de ese pasado bíblico y esta familia dice, nuestro hijo ya fue juzgado desde antes de venir al mundo. Encontramos médicos que cuidaron de su vida antes de nacer y médicos que con toda claridad nos habían hecho entender que era mejor que no naciera. Y cuando elegimos la vida, también nosotros fuimos objeto de juicio. Va a ser un peso para vosotros y para la sociedad, nos dijeron. Crucifícalo. Y sin embargo, él no había cometido ningún mal. ¿Cuántas veces el juicio del mundo es precipitado y superficial y nos hace sufrir incluso con una mirada? Cargamos sobre nosotros la vergüenza de una diversidad que con frecuencia es más compadecida que acompañada. La discapacidad no es un alarde ni una etiqueta, sino más bien la apariencia de un alma que con frecuencia prefiere callar frente a los juicios injustos, no por vergüenza, sino por misericordia hacia el que juzga. No somos inmunes a la cruz de la duda o la tentación de preguntarnos qué habría ocurrido si las cosas hubieran sido de otra forma, pero en realidad la discapacidad es una condición, no una característica, y el alma, gracias a Dios, no conoce barreras. Qué bonito, porque también puede que en nuestras familias nos enfrentemos a la discapacidad, por ejemplo, a tener un hijo enfermo, a tener un hijo en una situación en que en este mundo, comúnmente en las redes y en todo lado, se aconseja el aborto, ¿no? Ante niños con discapacidad, porque para qué traer un niño a sufrir al mundo, pero no se dan cuenta de que la vida es un don en sí misma y que como aquí lo dicen bien, el alma, gracias a Dios, no conoce barreras. Cada persona viene con un propósito en el mundo. Yo pienso que todo esto que les he leído, quisiera compartirles aún mucho más en este pequeño espacio que tenemos. Es, eh, es un ejemplo para darnos cuenta que son muchísimas las cruces que pueden cargar las familias.
¿no? En el mundo de hoy, sobre todo cuando la familia pues están disminuida en su papel fundamental en la sociedad y sobre todo cuando son familias católicas que optan por desafiar lo que el mundo les propone, optan por tener hijos, optan por acoger un hijo con discapacidad, optan por vivir en familia, en comunión, por casarse por la iglesia, optan por cuidar de las personas mayores de la familia y no recurrir a la eutanasia, optan por, bueno, por tantas otras cosas, ¿no? Por estar abiertos a la vida y ser familias numerosas si Dios así lo quiere, optan por entregar a sus hijos a la iglesia, las diferentes vocaciones que la iglesia tiene sin reservas, y tantas otras cosas, ¿no? Les voy a enviar este Vía Crucis para que también, si no lo pueden rezar todo, pues lean aquella que más pues, les interese, ¿no? Para aprender. Y quisiera en este instante, ya por los últimos minutos que nos quedan de esta charla, pues decirles que son muchas las cruces que se nos presentan en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida como padres, en la vida con nuestros seres más queridos. A veces vivimos la cruz de la incomprensión cuando nos hemos acercado a Dios, por ejemplo. A veces vivimos también las cruces de que hay personas que se han casado a veces sin mucha conciencia de la realidad espiritual del matrimonio y viven matrimonios difíciles, ¿no? Porque viven una gran batalla espiritual. A veces pasa que una de las personas tiene una renovación en la fe y se encuentra con esta dificultad de que el otro no cree y empiezan las discrepancias y las discusiones sobre la educación de los hijos, sobre la vida en familia, sobre el lugar que tiene Dios en la familia, bueno, tantísimas cosas, tantísimas cosas. O sea, aquí cada uno de nosotros podría, si bien no siempre poner una experiencia personal, es decir, con su esposo, su esposa o sus hijos, sí de su entorno familiar, ¿no? De las diferentes cruces, dificultades, sufrimientos, dolores, tribulaciones, desafíos, juicios que se nos presentan en la vida familiar. Pero ¿por qué hablamos de cruces? Porque de hecho como católicos estamos llamados a todo eso, entregarlo al Señor como un sacrificio, como un sacrificio que nos ayuda a crecer espiritualmente y que purifica nuestras almas. Porque ante todo, como decía al principio, no nos creemos santos y no nos creemos nos sabemos pecadores, siempre necesitados de la misericordia de Dios. Y que aunque llevemos un camino de conversión, es eso, es un camino de conversión que durará toda nuestra vida y nunca nos podemos creer hechos. Porque como dice San Pablo, pues el que se cree listo, pues se puede tropezar y caer, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Nos lleva a acercarnos más a Dios, las cruces, las dificultades en la vida, cuando estamos en gracia de Dios, porque esto es importante y Marino muchas veces lo explica, cuando estamos en gracia de Dios y vivimos una vida con Dios, las dificultades, tribulaciones, desafíos, obstáculos de la vida, batallas espirituales, eh, todo lo que nos pasa en la vida en términos difíciles está en un plan de Dios, ¿no? Y eso nos debe dar mucha paz y mucha tranquilidad y mucho descanso al alma. Entonces, ¿qué pasa? Uno entiende que si uno está en gracia de Dios, lo que le está pasando, explica Marino, no es consecuencia del pecado. Puede que haya cosas del pasado que uno sufra las consecuencias en el presente por su pecado, sin duda sí. Pero digamos, lo que nos pasa día a día, cuando vivimos con Dios, intentamos vivir un camino de conversión, pues lo ponemos en manos de Dios y entendemos muchas veces que nos pasan cosas que no nos gustan, pero que están en la voluntad de Dios. Y que Dios siempre resplandece en medio de esas dificultades y tribulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendemos eso, sabemos que estamos en un plan, sabemos que Dios nos cuida y sabemos que siempre en la Eucaristía
tenemos la posibilidad de ofrecer aquello que nos duele y unirnos al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces pensemos en esas situaciones familiares que cada uno tiene. Y más que buscar respuestas humanas, razones humanas, es más una invitación esta charla a buscar el sentido espiritual que eso tiene para mi vida en Dios, ¿sí? Para mi crecimiento espiritual, para mi conversión y por ende para la conversión de los míos, porque saben que siempre empezamos por nosotros, no por los demás. Hace poco nos tocaba ese evangelio, creo que hace una semanita, sobre ver la paja en el ojo del hermano y no ver la viga en el nuestro, ¿no? Entonces siempre el camino de conversión es un camino de mirarse al interior y no de emitir un juicio hacia los demás, porque uno debe hacer primero el trabajo que le toca de cambiar para que uno pueda hacer testimonio de ese cambio para aquellos que necesitan conversión. Entonces, esto debe ser como una regla espiritual para nosotros. Nos podemos encontrar el día de hoy en un matrimonio difícil, en una situación difícil con los hijos, pero hasta el día en que nos moramos siempre hay oportunidad que Dios actúe en estas situaciones y aún después de muertos, pero digo que nosotros podamos verlo con nuestros propios ojos. Siempre hay tiempo. Y Dios responde a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, y yo pienso que sobre todo a nuestra conversión del corazón, a nuestro cambio sincero, a nuestra santidad. A eso sí que responde el Señor. Si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, Él respalda ese trabajo y Él obra de manera maravillosa en nuestras vidas. Entonces, podemos ver hoy una situación muy difícil en nuestra familia, en nuestro matrimonio, pero lo importante es ese llamado a unirnos a la cruz del Señor, a morir a sí mismos, a la conversión del corazón, una conversión sincera, llena de amor, a trabajar en nuestras propias pecados y debilidades y a poner todo en manos de Dios y a entregarlo para que Él pueda obrar en nuestras situaciones particulares. Como decía el Vía Crucis, no estamos solos, no depende solo de nosotros, sino que Dios siempre está ahí. Voy a terminar con una oración de este Vía Crucis para finalizar. Padre misericordioso, que haces salir el sol sobre buenos y malos, no abandones la obra de tus manos, por la que no dudaste en entregar a tu Hijo que nació de la Virgen. Fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y fue sepultado en las entrañas de la tierra. Resucitó de entre los muertos al tercer día. Se apareció a María Magdalena, a Pedro, a los demás apóstoles y discípulos, y siempre está vivo en la Santa Iglesia, que es su cuerpo viviente en el mundo. Mantén encendida en nuestras familias la lámpara del Evangelio, que ilumina alegrías y dolores, cansancios y esperanzas. Que cada casa refleje el rostro de la Iglesia, cuya ley suprema es el amor. Por la fusión de tu espíritu, ayúdanos a despojarnos del hombre viejo, corrompido por pasiones engañosas, y revístenos del hombre nuevo, creado según la justicia y la santidad. Tómanos de la mano como un padre, para que no nos alejemos de ti. Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón, para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano, para que gusten del perdón recíproco. Desarma la mano alzada del hermano contra el hermano, para que donde haya odio florezca la concordia. Haz que no nos comportemos como enemigos de la cruz de Cristo, para que participemos en la gloria de su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Los dejo con Angelita para que puedan hacer sus comentarios. Le dejo a ella el link de este Vía Crucis
y les deseo siempre muchas bendiciones. Los tengo siempre en mi corazón. Desde España los saludo con mucho cariño. Les extiendo también las saludes de Juan y del bebé que aún no nace, nace en diciembre, se llamará Santiago y estamos siempre muy unidos en esta misión de peregrinos del amor, una misión por la que hemos dado la vida y a la cual amamos tanto. Muchas bendiciones.